¿Esto es propaganda? ¿Es una revelación? No sé, hay muchas formas de interpretarlo. Pero lo ha dicho el diario alemán Bild, nada menos. Un encabezado que dice lo siguiente, tomen nota. Ucrania es capaz de crear una bomba nuclear en cuestión de semanas. Un mensaje que va de la mano con una propuesta de Volodymyr Zelensky. Sí, Zelensky, el ilegítimo mandatario de Ucrania, quien presentó su plan Victoria, ¿no? El plan Victoria que trae, entre otras cosas, una paradoja. Zelensky dice abiertamente, o nos dan armas nucleares o permiten la adhesión de Ucrania a la OTAN. Para él no hay otra alternativa para derrotar a Rusia, pero la información que llega desde Alemania es muy interesante, llamativa, importante por donde se le mire. ¿En verdad Ucrania cuenta o tiene la capacidad de poder desarrollar una bomba nuclear en cuestión de semanas? Un alto funcionario ucraniano habló de eso y vamos a desarrollar esta situación porque, señores, esto no va a poner contento a Vladimir Putin, desde luego. Rusia está sorprendida por este empeño por parte de Occidente de continuar con esta masacre, esta derrota ya clasificada de parte de Ucrania. Pero, como siempre dicen, ¿no? No provoques al oso porque puede llegar lo peor. Y por supuesto, Rusia sabe de esto. La paciencia es una virtud, pero señores, no es inagotable. Vamos a hablar sobre esto con un invitado de lujo. Él, por supuesto, usted lo debe recordar, es el señor Manuel Espinosa, director del CREI de Nicaragua. Lo hemos tenido muchas veces en prensa alternativa, hablando de los diversos acontecimientos en el globo. Pero lo de hoy, por supuesto, va a sacar chispas, ¿ah? Ucrania tiene capacidad de poder fabricar, desarrollar un arma de este tipo y qué impacto tendría en Europa y en el mundo. Hablaremos de esto. Te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Manuel, un placer estar contigo. Muchas gracias, estimado Enzo. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Un honor realmente estar con ustedes. Honor para nosotros, Manuel, y por supuesto es un tema muy llamativo y que por supuesto va de la mano con anuncios que llegaban desde Ucrania, un Volodymyr Zelensky que intentaba chantajear a sus socios, algo muy llamativo, curioso, porque es precisamente Zelensky una suerte de marioneta de parte de Occidente. Sin embargo, parece se le soltó la cadena, ¿no? Se le soltó la cadena. Pero todo esto va de la mano con una revelación de un medio alemán, Bild. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Bueno, citando a un alto funcionario ucraniano, lo que dicen es que Ucrania tiene digamos, o la capacidad suficiente para poder crear una bomba nuclear en cuestión de semanas. Por supuesto, la fuente no ha sido revelada, se mantiene en el anonimato, pero lo que le ha dicho al medio alemán es que cuentan con los conocimientos, con el material y solo esperan la orden, el visto bueno, el check para que empiecen a fabricar su primera bomba. Un escenario, por supuesto, esto no es algo descabellado, apocalíptico, por donde se le mire. Todo lo que hay detrás de esto, qué reacción seguramente vamos a conocer en breve por parte de Rusia. Van a pasar muchas cosas a partir de este enunciado, pero señores, aparentemente la guerra tiene para rato. Manuel, ¿qué mirada tienes sobre esta revelación que llega desde Bild de Alemania? Siempre tocando con pinzas, ¿no? Al ser un medio alemán, obviamente hay intereses de por medio. ¿Qué será? ¿Una provocación? ¿Pura propaganda? ¿Hay algo de cierto? ¿Cómo puedes, digamos, o cómo lo interpretas estas noticias que aparecen en un contexto como el actual? Claro, habría que situar lo que expresó Zelensky en diversos, vamos a decir, entornos. Primero, desde los intereses propios. Él está en una situación muy deplorable militarmente. La fortaleza del fuego artillero estratégico ruso en estos últimos 20 días ha sido colosal, al igual que el avance en zonas que ellos nunca esperaban. Ya estamos incluyendo toda la parte ribereña de Odessa, de puertos estratégicos, que eso es muy importante. Ellos saben que Odessa al final
la van a perder. Y en esta situación de retroceso de las tropas que están en varios puntos claves de la línea del frente, la línea de contacto, más el desastroso resultado que ha sucedido en Kursk, que igual, si recordamos esta operación, él la utilizó como una acción de ablandamiento o influenciamiento para provocar una mejor negociación a su favor con Rusia. Ya esas oportunidades ya no las tiene. En primer lugar, porque ellos perdieron la oportunidad cuando se podía negociar. Y cuando ellos mismos quisieron negociar, no se los permitieron sus amos occidentales. Entonces ya todo tipo de negociación con ellos está entredicha, pues, porque acordate el acuerdo de Minsk también. Ellos lo que hicieron fue prometer y utilizar una estrategia para ganar tiempo, pero sin embargo, Zelensky usa todo este tipo de expresiones, tal vez no porque no puedan fabricarse una bomba atómica, ellos. La capacidad técnico-científica que Ucrania recibió de la Unión Soviética sí le permite tener la infraestructura a los científicos que la pueden hacer. Y si el público ve y busca en Internet, no es necesario meterse en el Darknet y buscar bien cómo construir una bomba atómica. El Internet te lo va a dar. O sea, ya eso no es como un secreto, pues, tabú o algo. Inclusive ellos tienen los componentes. Si vos escribís muy bien los prompts en inteligencia artificial, en el chat GPT, y le puedes pedir que te describa cómo elaborar o construir una bomba atómica, también te lo van a dar. Porque ese es uno de los grandes peligros hoy también de la inteligencia artificial, que hay mucha información que puede caer en manos no muy serias, ¿ya? Y muy aventuristas. Y los ucranianos, además de corruptos, de ser el país más corrupto, además son aventuristas, porque haber pensado que le iban a ganar la guerra a Rusia, que iban a entrar a la Unión Europea, que iban a entrar a la OTAN y que la OTAN les iba a ayudar a ganar la guerra, pues es tener una mente de aventurismo colosal. Claro, en la figura de este siniestro personaje como Zelensky, todo puede caber, ¿ya? Entonces él lo hace de una manera de chantaje. Saben que desde luego al Kremlin eso no le va a gustar. Eso ya es más que una línea roja. Si utilizar armamento occidental para con fuego artillero alcanzar el territorio ruso es un peligro para Rusia. Hablar y mencionar una estrategia, una acción como esa de empleo del arma atómica, eso es muy fuerte. Recordemos que antes que comenzara la operación especial militar rusa, se hablaba de que la OTAN estaba instalando unos tipos de misiles tierra-aire de defensa antibalística nuclear, los MK-71. Y el problema de eso es que estos pueden ser utilizados también tierra-tierra y solo le cambia la carga explosiva, le ponen 2 o 3 ojivas nucleares y eso en 3 minutos está alcanzando ciudades importantes de Rusia. Y por eso es que Ucrania tiene que seguirse considerando, como siempre se ha considerado a toda Europa Oriental, una zona buffer que permita cierto espacio y tiempo de identificación de la amenaza y respuesta a la amenaza. Porque de nuevo, la tecnología tan novedosa hace que el armamento sea más peligroso. Entonces, si bien es cierto y está claro que el chantaje
En ruso hay un dicho que hay una expresión, idioma ruso que dice, nasiako es lucho, o sea, por si acaso, ya, por si acaso. Entonces, en la mente humorística de Zelensky, él cree que por si acaso, él con eso, esa retórica, o construyó o usó arma nuclear, o compran tal cantidad invierten en territorio ucraniano de muchos recursos estratégicos que le está poniendo a disposición. Él está utilizando esa estrategia de por si acaso. Los rusos se paran, detienen el avance. ¿Por qué? Porque el invierno está cerca y él está esperanzado en que las tropas rusas avancen y en invierno se detengan. Y él contar con un tiempo necesario para fortalecerse, para incrementar la cantidad de recursos humanos en el frente, para aumentar la cantidad de material bélico que está recibiendo de Occidente. Por eso vos ves que la estrategia rusa militar está en función también de no permitir eso, porque la cantidad de tropas que han caído ucranianas en estos 2 últimos meses es colosal, han perdido y el gran pesar es que son de viaje se ve que son hombres que sin ninguna preparación, con preparación poca de unas 3 semanas, son lanzados al frente de guerra y simplemente son enviados como carne de cañón. Ayer casualmente volví a ver videos cortos como ya la gente está tratando de volcar los vehículos donde llegan a reclutar de manera violenta a los jóvenes. Ellos mismos están pidiendo que de 18 se baje a 16 años para enviarlos. Están, claro que la están perdiendo y necesitan ellos de cualquier manera contener a los rusos. Entonces, es un chantaje en cualquier caso, o por si acaso, al Kremlin de que esto los va a asustar y entonces yo puedo negociar de que se detengan, inclusive de tener un tiempo para invierno. Ese chance ya no lo tiene. La situación del ejército ucraniano está bien deteriorada. Inclusive el material bélico, la técnica que Occidente le está proporcionando está siendo destruido en los muelles, en los puertos, inclusive en los barcos, en Odessa. O sea, no están dejando ni siquiera que penetren pues, o lleguen a las instalaciones militares ucranianas. También el chantaje lo hace para la OTAN, para sus aliados occidentales, como quien dice, bueno, como no me van a dar permiso de construir mi propia bomba atómica y utilizarla contra Rusia, entonces inviertan aquí. Y él está proponiendo una inversión de capital de varios billones de dólares, ¿ya? Porque tiene pérdidas también en su déficit militar y está urgido. El problema es que todo lo que le había vendido a BlackRock lo ha perdido porque son zonas ya casi ocupadas. Y entonces vendió algo que se lo llegaron a ocupar, vendió un territorio, lo puso en oferta. O sea que BlackRock es la corporación más grande a nivel global. Es un accionista, el mayor accionista dentro de los Estados Unidos, que tiene acciones en todas las corporaciones de Norteamérica, y había comprado enormes extensiones de territorio en Ucrania donde existe mucho recurso estratégico, y a eso lo ocuparon los rusos. Y entonces tiene un gran problema, tiene que seguir buscando qué vender. Y se va a quedar al final sin la posibilidad de esa venta. Lógico, hemos visto que hay senadores en Estados Unidos que están interesados en no permitir la derrota de Ucrania porque ya le han puesto precio a todo el territorio ucraniano por la ventaja a la economía que representan los recursos estratégicos que tiene Ucrania en su territorio. Por otro lado, habría que descifrar si no es un mensaje con fachada a Zelensky que le está mandando la OTAN a Rusia también para desacelerar ese avance ruso que tiene en la línea del frente. Como también nosotros podemos
autorizar, porque la amenaza no solo va, la amenaza no solo va dirigida al Kremlin, sino a la opinión pública rusa, también de quererlo ablandar psicológicamente. El problema es que la cultura, yo creo que de los rusos está un poco más allá de entender que puede ser una medida activa, o sea, una medida de desinformación, o algo real. Porque si el Kremlin reaccionó con tal contundencia cuando Occidente propuso que posiblemente le iba a permitir a Ucrania utilizar su técnica militar para atacar a la profundidad del territorio ruso, y el Kremlin reaccionó de manera seria y con serias advertencias, lo que puedes esperar es que con la misma prudencia, con la misma mente fría, va a reaccionar, pero todavía más contundente que lo hizo hace poco. Entonces ahí puede haber un chantaje, como bien decía vos al inicio, a tres bandas. A tres bandas. Lo otro es también, acordémonos que en la desesperación interna que tiene Zelensky, él necesita, está urgido de demostrarle a su propio pueblo que todavía tiene recursos con que enfrentar y ganarle a Rusia. Pero esa es ya, sin él querer reconocerlo, está diciendo, este es el último recurso. Cuando ya habla del uso, del empleo del arma nuclear, es el último recurso, pero también puede ser el último deseo para él o para toda la camarilla de su ejército, que crea que eso los rusos se lo van a permitir. Más bien lo que va a provocar es que todos aquellos lugares donde puedan producirse y almacenarse ese tipo de armamento sean blancos lo más pronto posible para el ejército ruso. Como está pasando actualmente, bueno, en Nikolaev, ¿no? Es decir, Rusia está atacando y con fuerza esos puntos estratégicos que representan no solamente todo aquello que pueda poseer Ucrania, sino también todo aquello que lo vincule con la OTAN. Hablando de eso, y ya que tú mencionabas, Manuel, sobre la doctrina y lo que los rusos entienden ahora como una amenaza, yo recuerdo, por ejemplo, las palabras, hace poquito lo dijo, de hecho, de Vitaly Ganchev, que es nada menos que el jefe de la administración rusa en Kharkov, y lo que él comentó fue muy, muy alarmante. Esta persona habló para RIA Novosti, y lo que dijo es que en Rusia ya están al tanto que la OTAN prepara un ataque profundo. Y lo dijo de manera, con mucha convicción, ¿no? Esta entrevista, de hecho, aparece en este medio, ¿no? Si es que alguien quiere googlear y entrar a profundidad, esto no es un invento. Lo que dijo Banchep es que la OTAN prepara un ataque a profundidad y que ya está decidido, que no hay en este momento un paso hacia atrás por parte de la alianza, pero aquí el punto, según plantea Ganchev, no es solamente lo que va a hacer la OTAN, sino la respuesta de Rusia. Pero ya se vislumbra que esto escaló. Hace poco nada más veíamos el ascenso de Mark Rutte como secretario general, quien llegó con un discurso altisonante, muy provocador, casi ablandando la posible respuesta que podría ejecutar Rusia. De hecho, le decía a sus socios, los animaba y les decía, ustedes no tienen por qué asustarse con los mensajes de Vladimir Putin, con el uso de armas nucleares, él no lo va a hacer, sigamos en lo nuestro. Bueno, los ejercicios nucleares de hace algunos días lo demuestran también por parte de la OTAN, ¿no? Ahora, dentro del bloque, por supuesto, hay quienes observan con mucha preocupación, no está de más decirlo, que es el caso de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, quien dice abiertamente que el plan Victoria de Zelensky es un adefesio, lo cataloga como horripilante, lo cataloga como algo horripilante, este plan, sí, que se esbozó en el Parlamento ucraniano. Orbán lo califica como horripilante, y desde luego ya hasta uno puede encontrar informaciones de que desde Turquía incluso hay algunos politólogos que empiezan ya a hacerle ver a Zelensky que esto está perdido. Hay una contradicción enorme en el bloque. Pero la OTAN, el papel de la OTAN, Manuel, considerando estos últimos elementos, ataque inminente, es tan así, estamos ante un ataque inminente por parte de la alianza, y ojo, cuando digo un ataque inminente, no es un ataque
digamos, como el que se pudo observar en su momento en el Teatro de Crocus, ¿no? Que fue desde luego un plan armado por parte de la inteligencia ucraniana, según informaron en Rusia, para atentar contra la sociedad. Hablamos de un ataque y algo más colosal, tal vez. ¿Qué es lo que tú consideras que va a pasar desde el punto de vista de la OTAN, considerando las decisiones que pueda tomar la OTAN? ¿Se van a atrever a cruzar esa línea roja? ¿Se olvidarán de la retórica y veremos ya un estallido? Bueno, cuando lo ves fríamente desde el plano militar, porque pareciera que lo militar es algo como muy sofocante, de decisiones muy rápidas y apresuradas y a veces hasta llenas de temores. Al contrario, lo militar es lo más pausado y calculado que hay. Claro, por un lado está el ataque, vamos a decir, psicológico, de ablandamiento a opinión pública, a las fuerzas del adversario, sobre ciertas capacidades que pueden ser empleadas. Estas capacidades son destructivas y aseguran pues la derrota del adversario. Pero otro es lo real que te da la lectura, la inteligencia militar. La inteligencia militar no solo está ocultando qué hay tras la frontera, vamos a decir, tras Ucrania, en el plano europeo. Así hay tanta tropa de la OTAN ya en los países del Báltico o en Alemania. La inteligencia militar está dentro de los estados mayores del adversario, penetrando y sacando de información. Y eso te dice si realmente las capacidades son tales y las intenciones son tales, ¿ya? Y si las intenciones son generalizadas, ya consensuadas, o están en un proceso de consulta, de afirmación y de decisión final. Por eso, estados que se respetan a sí mismos, como la Federación Rusa, que tiene una enorme capacidad de defensa y destructiva, así como unos buenos servicios de inteligencia militar como el GRU, el GRU, ¿verdad? O inteligencia política como el SDR. Ellos están claros de que cuáles son las realidades de las capacidades e intenciones de la OTAN. En esto también tiene que entenderse, en cierto grado, las analogías, inclusive históricas. Cuando la Alemania fascista le dio ese golpe sorpresivo a la Unión Soviética el 22 de junio del 41 y que le causó a la Unión Soviética golpes colosales. En los primeros meses eran millones de soldados soviéticos los abatidos, embolsados, encercados. Pero eso fue por un error de toma de decisión, ¿verdad? Y inclusive pudiéramos entender que en capacidades de la técnica y calidad de la técnica militar, la Unión Soviética puede estar rezagada que la Alemania. Y entonces se pueden encontrar muchas razones que te pueden explicar el porqué de esos reveses de los primeros meses en ese choque entre la Alemania fascista, sus aliados y la Unión Soviética. Pero ahora no. Ahora vos mirás que el ejército ruso, en una enorme cantidad, se ha trasladado a un frente de guerra que está mucho más adelante de lo que era su frontera original. Me refiero a todo ese arco que tiene ya liberado en el territorio ucraniano, en toda la región del Donbass, Kherson, y ahora pues eso es importantísimo, una zona de avance, pero además de eso, una alta capacidad combativa fresca. O sea, no es un ejército que ha estado dormido y mañana el ataque lo va a despertar. Hay nuevas unidades de combate no solo bien entrenadas,
sino bien fogueada, con elementos nuevos de guerra, con técnica moderna de guerra. Al principio miramos ahí a los T-72, a los T-80, a los BTR-80, a los BTR-82. Al inicio ahora estamos viendo otra maquinaria superior y mucho más moderna, que, ojo, y la OTAN lo sabe, no han sacado todo lo que tienen, ni ellos ni los otros, porque la guerra es así, no es de desesperación, ya es gradual, algo gradual, como hemos visto de qué manera gradual los rusos han venido empleando nuevo y nuevo armamento que antes, al inicio de la operación especial militar, no utilizaban. Entonces, no es un asunto para los rusos de asustarse si la OTAN logra llegar a una decisión y decir, vamos a dar un golpe masivo convencional. La guerra convencional con Rusia es difícil, como también va a ser imposible una guerra nuclear, ya porque y ahí la ecuación está planteada. Si me ganas convencional, entonces uso el recurso nuclear y el otro va a tener que utilizar el recurso nuclear y entonces ahí ya es un juego de suma cero. Lo que escuchaba en la voz del ministro inglés es que había que prolongar la guerra en Ucrania 2 años más para procurar el desgaste de Rusia, no solo en términos militares. En términos militares es difícil que desgastes a Rusia, porque ahí realmente las municiones se producen y mucho más baratas que en Occidente, ¿verdad? Hay mucho más formas de incrementar los recursos humanos en el frente de una u otra forma. Entonces, ellos están esperando que el proceso que va a la par de cambio económico en el sistema internacional, donde desde la reunión de Davos del 2020, su director, senadora Klaus Schwab, mencionó aquel famoso estrategia, el gran reseteo, ¿verdad?, de la economía, que no es más que implementar un control económico total del mundo para garantizar el poderío tras el COVID, va en función de todo lo que están haciendo. Y entonces, lo que están haciendo ellos es creando la posibilidad de, primero, mantener a la divisa norteamericana como hegemonía principal en la economía y finanzas del planeta. Y a través de esto lograr la imposibilidad económica de Rusia en varios frentes, inclusive de no solo comercializar, sino de no poder producir su propio armamento. Es una estrategia muy colosal porque de ese gran reseteo de Great Reset han pasado algo que se llama The Great Narrative, la gran narrativa, que va más allá. Ya pasamos lo que planteaba toda esta gente que se reunía en Davos, en el Foro Económico Mundial, y ahora están con una estrategia. ¿Por qué? Por el advenimiento de los BRICS. Entonces, ellos, a la par de que están jugando, el verdadero plano de la guerra entre las potencias, ahorita es el plano económico. Impedir, sobre todas las cosas, no solo que los BRICS se fortalezcan, se amplíen, sino que saquen su moneda, que saquen su sistema de transferencia, ¿verdad? Como el SWIFT propio. Y al ellos lograr, que es la estrategia de ellos, detener todo esto, impedirlo, van a lograr un enorme golpe económico, no solo a Rusia y a China, ¿verdad? No solo a Rusia, sino que también a China y a Irán. Entonces, allí es donde está la apuesta de la derrota o el desgaste estratégico de Rusia a la par de la guerra que están conduciendo ellos en Ucrania. No creo que una aventura de choque frontal como la que vimos nosotros
de la Alemania fascista contra la Unión Soviética en el 41, en 3 enormes centros, norte, centro, sur, de ataque. 3 millones, casi 3 millones de soldados entraron ahí, una fuerza colosal, ¿verdad? Se vaya a repetir, porque con el empleo del tipo de armamento que hay, pues van a tener que comenzar a reclutar desde ya más tropas, porque se van a quedar podrán entrar al territorio ruso. O sea, que hay acciones de ataque donde te posibilita, pues, golpear al adversario, entrar al territorio, crear cabezas de playa, ¿verdad? Para seguir profundizando en el terreno. Pero también lo mágico del territorio ruso, que es su amplitud, su enorme extensión, su profundidad, les permite darse ese lujo de que entren y después de ahí no puedan salir. ¿Ya? Eh, estudioso de la geopolítica, Karl Haushofer, que inventó aquella teoría del Lebensraum, del espacio vital, le dijo a la maquinaria hitleriana cuando estaba la batalla por Stalingrado: salgámonos ya de esta guerra, porque es desgastante el territorio ruso. Nos va a desgastar, ya no está desgastando y lo vamos a perder. Hitler no le creyó, los generales no le creyeron y ya viste cómo se tornó, pues. Entonces, por mucho que ellos no quieran reconocer esas páginas tristes para ellos de la historia, o si no la saben, pues van a tener que repetir un error serio. Pero como los mandos de la OTAN tampoco son, vamos a decir, torpes, ellos saben la capacidad de defensa y ofensiva que tiene ya la Federación Rusa, el nivel de, vamos a decir, combatividad que tiene el ejército ruso y las grandes posibilidades de detener cualquier tipo de aventuras como esa. Pues. Claro, recordemos que la mentalidad occidental es criminal y ellos son provocadores. Y ya no podemos decir que no van a tener como te dijera yo, no van a reparar en dejar de querer asustar. Ya tiraron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pueden pretender asustar con algo similar para ver qué reacción, pero el problema es eso. También ellos saben que los rusos de hoy no son los soviéticos de ayer, ¿ya? Y hay una mentalidad híbrida muy serio. Putin no es Gorbachev, mucho menos Yeltsin. O sea, Putin proviene de otra mentalidad, de otra formación muy diferente. Y si ellos creen que están lidiando con esa nomenclatura de los soviéticos del 85 al 90, están equivocados. Es otra cosa. Correcto. Y bueno, hay un punto que es esencial, Manuel, en esta historia, porque claro, entendemos que es una Rusia que está robustecida, que tiene esta capacidad de poder sostener un conflicto tan largo. De hecho, la llegada de Andrei Belousov como ministro de Defensa tiene que ver con este plan de poder sostener una guerra de desgaste. Pero es importante también hablar de las alianzas, porque, a ver, aparece información muy interesante en Zargrab TV, que es un medio con mucha información a primera mano, y hablan, por ejemplo, de una ecuación que incluye a Corea del Norte. No me voy a detener a hablar sobre estos rumores que hablan de un envío de tropas norcoreanas a suelo ruso para combatir en Kursk, porque es un hecho que desde luego no está debidamente comprobado como tal, pero se habla mucho, sí, de un punto interesante, que es el envío de 1 millón de proyectiles. La información que aparece en Sargarat es puntual. Hablan no solamente de una situación que se haya decidido entre Corea del Norte y Rusia. Recordemos que hace no mucho, tanto Vladimir Putin como Kim Jong-un tuvieron una reunión y se profundizó en este
tratado de asociación estratégica integral, tanto de Rusia como Corea del Norte, y esto incluye unas cuantas variantes, cierta subjetividad también, hay que decirlo así, porque claramente hay una defensa ultranza entre ambas naciones en caso sean agredidas, y ahí entra a tallar la subjetividad, pero lo que se cuenta en este medio es que ya está en camino ahora mismo 1 millón de proyectiles que son enviados por parte de Corea del Norte, pero con el check, con la venia de China. China, que es, digamos, una nación poderosísima y que en cierto modo tiene una cercanía muy, muy palpable con Corea del Norte, así como lo tiene Rusia, habría aprobado este envío, ¿no? Suena un poquito vulgar decirlo porque no estamos diciendo abiertamente que los chinos manejen Corea del Norte, pero hay sociedades, hay, digamos, acuerdos a los que se pueden llegar. Entonces, entramos a este punto. Actores como Corea del Norte, algunos en su momento dijeron, oye, no les sorprenda que en algún momento Rusia termine armando a los hutíes, pero es un tema no menor, Manuel, que parece no se valora del todo aún en la OTAN, en Occidente, cuando hablan ellos de fortalecer a Ucrania, se olvidan de este factor. ¿Por qué no hablar de Irán, por ejemplo? A Irán, que es otro factor importante en esta historia, ¿no? Los drones iraníes que son utilizados por Rusia, los ejes para combatir contra Ucrania. Entonces, estos países emergentes que se van uniendo a Rusia van a ser determinantes, entiendo yo. Va no solamente por el lado, digamos, vinculado a las municiones, armamento, ¿no? En su momento, quién sabe, se confirme esto del despliegue de tropas, ¿no? Que hasta ahora se maneja como un rumor tras bambalinas, pero vaya que este bloque se va fortaleciendo, Manuel, y obviamente, aunque el BRICS probablemente, y esto lo ha enfatizado Dmitry Peskov, no tiene una naturaleza belicista, esta conformación y este abroquelamiento entre naciones como China, como Irán, como la propia Rusia, nos hacen entender que esta alianza tiene para largo rato. Este equilibrio, este contrapeso, Manuel, ¿cómo interpretarlo considerando estos elementos? Sí, tiene Ucrania la OTAN de su lado, pero aparece información sobre este vínculo con Corea del Norte, Rusia, digo, con Corea del Norte, con China, con la propia Irán. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Claro, mira, hay balanzas del poder que es parte del realismo político con el que las potencias juegan a nivel regional, pero ahora Euroasia como una zona de alta influencia geopolítica tiene elementos de peso en la balanza de poder, no solo, vamos a decir, como zona de influencia, sino global. Si vos te acordás, cuando el presidente chino, Xi Jinping, visitó a Rusia, cuando él se despide en público con el presidente Vladimir Putin, él expresa una frase y le dice, están ocurriendo cambios que no habían ocurrido hace 100 años. Mira eso. Nosotros juntos vamos a empujar estos cambios. Cuídese, por favor, mi estimado amigo. Con eso se despidió él. En el lenguaje diplomático, esto tiene un peso que, son, que hizo sonar todas las alarmas que pudieran haber en cualquier lugar de análisis occidental, y te está diciendo, aquí hay una alianza que tenés que ya comenzar a visualizarla en términos prácticos. ¿Por qué? Porque es cierto que los medios de información no te van a asegurar algo que, no sé, pues no lo van a, y por eso no lo van a publicar. En el análisis, en el papel, en la construcción de escenarios, todo se valida porque tenés que integrarlo todo. Entonces, imagínate que Rusia no necesita tropas. Tiene suficiente cantidad de tropas. No ha urgido a hacer llamados de urgencia, a alistamiento, al servicio militar, a esto y lo otro. No está sofocado. Pero si yo fuera coreano, yo estuve en Corea del Norte en el 89 en Pyongyang. Estudié con norcoreanos, conozco la psicología,
combativa de ese pueblo, disciplinada de ese pueblo. Todo país que sea aliado quisiera tener a su grupo de militares en el frente de esa guerra, entendiendo cómo va la cosa. Porque tarde o temprano, en sus propias latitudes, la guerra viene. O sea, Corea puede estar aislada en el lejano oriente, pero tiene un conflicto y tiene amenazas y serias. Entonces, no va a esperar Corea de que su tropa sea inactiva, no en capacidad combativa, ¿ya? Que le envían municiones a Rusia, es normal. Claro, lo que pasa es que Occidente tiene una doble moral, una moral de doble rasero. Ellos suministran todo tipo de armamento a Ucrania, pero entonces Rusia no puede hacerlo con otros, porque entonces el oso ruso está violentando el derecho internacional, etcétera. Los coreanos no pueden asistir a los rusos, los chinos no pueden asistir a los rusos, Irán no puede asistir a los rusos o viceversa, ¿ya? Ellos, cada vez que sienten que Irán va a hacer una respuesta de retaliación a Israel, movilizan 2 portaaviones, va ahí toda la flota a ayudarle, a asistirle, a interceptar, pero eso los compromete a ellos y hace que sean actores directos en esa guerra. En la guerra de Israel contra esos 7 frentes que ella tiene, los Estados Unidos son un elemento directo, un participante, un beligerante directo que está ahí, luchando y contra los sirios, y contra los yemeníes, con los hutíes, y contra los palestinos, y contra los iraníes, y contra los iraquíes, y contra los libaníes, etc. Entonces, igual pasa con la guerra contra Rusia. Si ellos están financiando, van más de 200.000 millones de dólares que le entregan al régimen de Zelensky, ¿verdad? No importa, pues, que no se lo den a su propio pueblo que tanto lo necesita el pueblo norteamericano. Y le suministran armas, tanques. Yo veo ahí los Leopard, veo ahí los Abrams, veo ahí toda esa técnica. Ahorita los Países Bajos le dijeron a Zelensky que puede utilizar los F-16 para emplearlos en territorio, atacar al territorio ruso. Eso es inmiscuirse directamente en el conflicto. Entonces, ¿por qué esa política doble rasero de asustarse o meter en miedo de que si los coreanos, que si los chinos, que si los iraníes? Por ejemplo, el programa nuclear iraní, que es algo más serio, ¿verdad? Están involucrados los coreanos del norte. Y estaba escuchando el otro día un reportaje, puede ser cierto, puede ser no cierto, que si bien es cierto, los coreanos del norte le facilitaron cierto tipo de tecnología a los misiles hipersónicos que tiene Irán, pero la tecnología también iraní ha complementado, modernizar a su propia técnica militar y dotarla de las capacidades que ellos consideran según el terreno y lo que ellos manejan, pues, de la topografía de esa región. Entonces, no es raro que estamos en guerra. También es otra cosa que muchos como que les cuesta decir. O sea, el mundo entró en guerra y hay 2 bandos. Un bloque antihegemónico que lo lidera China, que lo lidera Rusia, que lo lidera Irán, que lo lidera Corea del Norte, principalmente, ¿verdad? Y otro, el occidente colectivo, la OTAN. Y entonces las alianzas en este momento son tangibles. ¿Cuándo son intangibles? Cuando la guerra no ha comenzado. Que si se van a unir, que si no se van a unir, que no se va a unir por temor a estos niveles, donde ya todas las reglas del juego están sobre la mesa. No hay tiempo para timorato. Esa expresión que le dice el presidente chino al presidente ruso, él dice, hay cambios que no habían ocurrido hace 100 años. Él está hablando de que ya conocen los planes estratégicos de la A hasta la Z
del alfa al omega, lo que quiere hacer Occidente. En el reformateo global, que significa no solo el sistema capitalista y la economía y la finanza, no, un reseteo de dominio global que quede en ellos, en la cúspide de la supremacía, el control, de nuevo, por 2 siglos más. Ellos dicen asegurar este siglo y el próximo que viene. Entonces, para asegurar ese nivel de ambición, tenés que pasar por una guerra y una guerra entre potencias. Que lógicamente ellos tienen que tener la prudencia de no escalar a un nivel que se salga fuera de control, porque entonces ahí pierden todo y lo que están haciendo ellos en Medio Oriente, haber escogido esa zona para que se convierta realmente en el infierno, para las potencias es lo acertado, para los estados que están ahí en pugna, desde luego que no lo es, pero es lo único que puede salvar a las potencias de entrar a un mayor choque. No es fuera de lógica que inclusive con los árabes veamos en el futuro y peleando ya los chinos, ya los coreanos del norte, a la par de los iraníes, de los libaneses, de los sirios, como tampoco es nada ilógico pensar de que a medida que se vaya agrandando ese conflicto, por ejemplo, en el Medio Oriente, Turquía, Pakistán, tienen que entrar, Arabia Saudita tiene que entrar, Egipto tiene que entrar, ¿ya? Y no creo que vaya a ser a favor de Israel, ¿ya? Y como se está comportando con ese aumento de genocidio, no creo que el mundo árabe vaya a... Sí habrán fuerzas proxy, pues, que han estado creadas por la CIA, por el Mossad y los vayan a utilizar para chocar con su propia gente, pero también esos son controlables, pues ya lo vimos nosotros con la guerra contra el ISIS y contra todo esto que sucedió en Libia. Entonces, las alianzas, yo creo que solo van a ir en incremento. Las acciones de alianza solo van a ir en incremento y es algo lógico y algo muy interesante e importante porque eso demuestra la unidad, la cohesión y las acciones monolíticas del bloque antihegemónico. Porque también el ejército chino es cosa seria y el ejército coreano es cosa seria, ¿ya? Entonces, no crea, esta noticia pone más en pavor al público occidental que a los pueblos de los países involucrados en esa alianza. Yo conozco la disciplina, como desde la escuela, del kindergarten, educan a los coreanitos y es una disciplina muy férrea. Ese tipo yo creo que más bien es música para sus oídos, sí. Esa alianza con Rusia. Música para sus oídos y por supuesto justo ayer lo escuchaba al J hablando sobre esta situación en un video que está imperdible, revisen el canal sobre el plan Victoria de Zelensky y él hablaba sobre cómo es que eh, este ejército necesita cierta experiencia, ¿no? Combatir en algún, digamos, escenario realista. Y este escenario realista, él planteaba, ¿no? No sería descabellado que sea Kursk, a propósito de este rumor del envío de tropas norcoreanas. Pero bueno, son rumores, insisto. Emanuel, hemos disfrutado esta conversación, siempre es un placer poder charlar contigo, te extrañamos en este espacio, y no podemos concluir esta entrevista sin una reflexión que nos puedas dar. ¿Qué reflexión le dejarías a nuestra audiencia de prensa alternativa que te escucha atentamente? Bueno, la realidad es que la coyuntura internacional eh, está escalando también a niveles serios por la imprudencia que tiene, vamos a decir, el poderío occidental. No solo se aferra a mantener el orden unipolar que cada vez nosotros vemos se traslampa con un orden mundial. Ellos están cambiando la estrategia. Fíjate que
en un orden internacional, como pudo existir dos bloques antagónicamente ideológicos, como fue durante la etapa de la Guerra Fría, pero que el orden se llamaba bipolar. Ahora la estrategia de la élite global es que en un orden internacional puede existir una estructura unipolar versus una estructura multipolar. Y la estrategia máxima para ello es que desde ese poderío unipolar lograr al final dominar al bloque multipolar, ¿ya? Entonces, pero claro, para eso tiene que haber un choque frontal y es lo que nosotros estamos viendo, que más que atenuarse, está tomando fuerza. Nos preocupa a nosotros la imposibilidad de la ONU de ser efectiva en esto. Prácticamente la ONU se ha quedado con una gran cantidad de discursos y nada más. No hay acción ahí sólida que pueda detener, porque aquí lo importante es detener, parar al agresor, parar al genocida. No tiene la ONU esa capacidad. La tienen los pueblos y la tienen los estados que están ya luchando en función de detenerlo. Entonces, al cerrar este año, que ya queda poco, creo yo que van a tratar de volcar mayor cantidad de fuerza y capacidad militar a Ucrania para contener a Rusia. Están urgidos de que el invierno llegue ahí para que el avance se detenga, aprovechar ese tiempo y buscar cómo proseguir en campañas de verano. Quieren provocar mucho al Kremlin con el uso y empleo de equipos y armamento atómico, o sea, táctico sobre todo. Me parece que es un intento muy necio por parte de ellos. En el Kremlin hay una firme decisión, porque ellos saben que esto es prácticamente una guerra civilizatoria y por eso es que están tratando de volcar también mayor cantidad de recursos ahora hacia el Medio Oriente, que se está volviendo demasiado volátil. Ya en la agenda de Trump veo que Irán comienza a aparecer varias veces y me parece que él ya tomó la estafeta en caso de retornar a la Casa Blanca, va contra Irán, ya, más que negociar, va contra Irán y es ahí donde se va la humanidad a probar. Es en el Medio Oriente donde la humanidad ahorita, la sobrevivencia de la humanidad se está probando. Entonces yo creo que hay que seguir atentos a ustedes. Los programas que ustedes hacen, siempre lo he dicho, tienen un alcance latinoamericano muy fuerte, es formativo, educativo. Nosotros en los varios grupos de WhatsApp que dominamos, vemos como la gran cantidad de participantes en estos grupos están compartiendo sus videos aclaratorios y eso es importante. Mantener estas trincheras informativas son muy importantes y aclaratorias. Así es, Manuel, nosotros agradecemos mucho esto porque, desde luego, este espacio llega al público no solamente por el trabajo del equipo tras bambalinas, sino también por especialistas y analistas como tú, Manuel, que ayudan a sostener esta parrilla que tenemos y que sobre todo le da al público esa variedad y algo que va más allá de la noticia, que es el análisis. Así que, Manuel, yo te agradezco por eso y no puedo concluir la conversación sin invitarte a que le cuentes al público. Entiendo que hay un canal, una plataforma con la que estás ahora mismo también apareciendo, así que nos gustaría que nos hables sobre esto, ¿no? Seguramente la audiencia quiere saber dónde te puede encontrar y creo que es un dato valiosísimo para nuestro público, ¿no? Sí, nosotros tenemos un canal en la plataforma de YouTube que se llama CREI, no se llama Puntos Suspensivos CREI, CREI, CREI de Centro Regional de Estudios Internacionales. Ahí es donde estamos colocando sobre todo este tipo de programas de entrevistas y muchos cursos sobre geopolítica abierta que hemos hecho con varios colegas estudiosos. Hicimos un curso sobre geopolítica de Rusia en el nuevo orden internacional, un curso de geopolítica con
el Proyecto Patria y la Universidad de Cajamarca con Perú, con nuestro amigo Mamani, Carlos Mamani, y actualmente estamos haciendo con varios colegas un curso, ya lleva 60 lecciones abiertas, están en el canal, sobre fundamentos de la geopolítica, que es un curso basado en el libro de Alexander Dugin, que se titula igual, Fundamentos de la Geopolítica. Entonces, nuestro canal se llama así, puntos suspensivos CREI, en YouTube. Lo invitamos a que lo visiten. Los invitamos, querido público, y pondremos en la descripción el enlace para que usted pueda sumarse a esta familia. Es un placer conversar con Manuel y yo se lo agradezco, y al público también por estar con nosotros en esta charla tan interesante que profundiza la realidad que se vive en el mundo. Insisto, no solamente lo que pasa en América Latina, lo que pasa en el viejo continente, que también puede tener impacto en nuestra región. Así que nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.